Enclavado en la pequeña costa del Mediterráneo, el Principado de Mónaco brilla con un esplendor que parece desafiar su diminuto tamaño. Con apenas 2 kilómetros cuadrados, este enclave se ha convertido en sinónimo mundial de opulencia, exclusividad y extravagancia. Pero, ¿cómo una ciudad-estado tan pequeña se transformó en el epicentro del lujo y la riqueza global? Para entender la vida de lujo en Mónaco, es necesario mirar hacia atrás, al siglo XIX. Fue en 1861 cuando Mónaco se convirtió en un principado independiente bajo la Casa de Grimaldi, una dinastía que ha gobernado de manera casi ininterrumpida durante más de 700 años. La verdadera transformación llegó con el visionario príncipe Carlos III, quien en 1863 inauguró el Casino de Montecarlo, una jugada estratégica para atraer a la élite europea y reactivar la economía local. Desde entonces, Mónaco comenzó a tejer una red de exclusividad que atraía a nobles, aristócratas y millonarios. Pero este lujo no es solo una cuestión de riqueza. Es también un fenómeno cultural y social que, según el sociólogo Thorstein Veblen, se manifiesta a través del consumo conspicuo, la exhibición pública de riqueza para afirmar estatus y poder. En Mónaco, esta teoría se hace tangible en cada yate, cada mansión, cada evento de alta sociedad. En este video exploraremos no solo la historia y los lujos visibles, sino también las capas invisibles, las motivaciones, los efectos psicológicos y las implicaciones sociales que esta vida extravagante implica. Porque detrás de la brillante fachada se esconden preguntas que invitan a la reflexión. Mónaco es un escenario donde el lujo se convierte en un arte y un lenguaje universal. La ostentación no es solo una cuestión de gusto, sino un símbolo de identidad y pertenencia a una élite global. Los yates que surcan las aguas del Mediterráneo, algunos tan largos como un campo de fútbol, no son solo barcos, sino fortalezas flotantes de poder. Estos palacios en el mar cuentan historias de fortunas que superan la imaginación. En tierra firme, las mansiones de estilo Belle Époque, con fachadas ornamentadas y jardines impecables, son refugios de multimillonarios que buscan privacidad sin renunciar a la ostentación. Mónaco también es sede de boutiques de marcas como Chanel, Louis Vuitton y Cartier, cuyos escaparates atraen tanto como las joyas que exhiben. Eventos como el Gran Premio de Fórmula 1 no solo son competencias deportivas, sino también pasarelas para mostrar vehículos de lujo, moda y, por supuesto, poder económico. Las veladas en el Casino de Montecarlo son rituales sociales donde la fortuna puede cambiar en una noche, mientras los invitados despliegan su sofisticación y estilo. Desde la perspectiva del psicoanalista Sigmund Freud, esta búsqueda del lujo podría interpretarse como un mecanismo para satisfacer deseos profundos de reconocimiento y seguridad. Pero, ¿qué sucede cuando la necesidad de demostrar estatus se convierte en una prisión dorada? Algunos expertos plantean que el lujo excesivo puede aislar a sus protagonistas, creando burbujas sociales donde la autenticidad se diluye en una constante performance. Aquí, el lujo no solo es un privilegio, sino una exigencia, un rol que debe ser sostenido a toda costa. Así, Mónaco no solo es un lugar, sino un fenómeno social donde el lujo es a la vez una llave y una cadena. Mónaco no solo brilla por su ostentación visible, sino también por su papel crucial en la economía mundial del lujo y las finanzas. Este principado, con su régimen fiscal atractivo, sin impuestos sobre la renta para residentes, se ha convertido en un refugio para millonarios y multimillonarios de todas partes del mundo. Se estima que más de 30.000 residentes viven en este pequeño territorio, y un porcentaje muy alto de ellos son personas con fortunas excepcionales. Según datos del Foro Económico Mundial y el Credit Suisse Global Wealth Report, Mónaco concentra una de las mayores densidades de millonarios por kilómetro cuadrado en el planeta. Pero, ¿qué significa esto para la economía global? Mónaco funciona como un nodo de concentración y circulación de capitales, que influye en sectores que van desde el arte hasta los bienes raíces de lujo, pasando por la industria náutica y la moda.
Sin embargo, esta concentración extrema de riqueza también plantea preguntas difíciles. ¿Qué sucede con la desigualdad? ¿Cómo afecta a las poblaciones cercanas y al mundo en general? El economista Thomas Piketty, en su obra El Capital en el siglo XXI, señala que la concentración de riqueza en manos de unos pocos puede generar dinámicas de exclusión y perpetuar desigualdades estructurales. En Mónaco, esta realidad se percibe a través del contraste con las regiones vecinas de la Riviera Francesa, donde el lujo convive con realidades sociales menos privilegiadas. Por otro lado, la presencia de estos ultrarricos genera empleos especializados y una economía vibrante en ciertos sectores, pero también impulsa el encarecimiento del costo de vida y limita el acceso para muchos. Así, la economía de lujo en Mónaco es un microcosmos que refleja tensiones globales entre riqueza, poder, exclusión y aspiración. Detrás del brillo y la extravagancia, la vida de lujo en Mónaco esconde motivaciones profundas y complejas que trascienden la simple acumulación de bienes materiales. Desde la perspectiva psicológica, el lujo puede entenderse como una expresión simbólica del deseo humano de estatus, poder y reconocimiento social. El psicólogo Abraham Maslow, en su conocida pirámide de necesidades, ubicaba el reconocimiento y la autoestima justo después de las necesidades básicas, lo que explica por qué el lujo se convierte en un objetivo para muchos. Sin embargo, más allá de la autoestima, algunos expertos sugieren que esta búsqueda puede responder a una necesidad más profunda: la construcción de identidad. La socióloga Veblen, ya mencionada, sostiene que el consumo conspicuo no es solo para impresionar, sino para definir quiénes somos en relación con los demás. En Mónaco, la vida de lujo funciona también como un escenario para la realización personal y social, donde los individuos desempeñan roles cuidadosamente construidos para mantener su posición y su prestigio. Pero este escenario tiene su sombra. La presión constante por mantener un cierto nivel de vida puede generar ansiedad, miedo a la pérdida y aislamiento emocional. Un estudio publicado en la revista Journal of Consumer Research revela que el lujo puede generar una sensación paradójica. Aunque brinda placer y estatus, también puede aumentar la insatisfacción y la sensación de vacío. En este sentido, la vida en Mónaco puede ser vista como una paradoja. Un lugar donde se tiene casi todo, pero donde el bienestar emocional puede estar en constante lucha con las exigencias del lujo. Por eso, mientras admiramos el esplendor de sus fiestas, yates y palacios, es importante preguntarnos qué hay detrás de ese brillo. ¿Es felicidad verdadera o una actuación perpetua en el teatro del estatus? A simple vista, Mónaco es un paraíso terrenal. Sol eterno, calles limpias, autos deportivos desfilando como joyas en movimiento y una sensación de seguridad y orden que parece inquebrantable. Pero como toda joya, su brillo puede cegar, ocultando grietas que no todos ven, o que nadie quiere ver. En Mónaco, la desigualdad no se muestra como pobreza visible, sino como exclusión silenciosa. La gran mayoría de los trabajadores que sostienen el estilo de vida monegasco, empleados domésticos, meseros, choferes, técnicos, personal de seguridad, no viven en Mónaco. Vienen cada día desde Francia e Italia, ya que el costo de vida y los precios inmobiliarios son inaccesibles incluso para la clase media alta. Esta dinámica crea una especie de ciudad burbuja, donde los residentes forman parte de una élite global, y el resto orbita alrededor, sin poder ingresar realmente a ese mundo. Algunos críticos sociales lo llaman feudalismo moderno, una estructura donde pocos poseen los recursos y la mayoría cumple un rol funcional para que ese estilo de vida se mantenga. Y no podemos dejar de lado la dimensión moral y geopolítica. Muchos cuestionan si Mónaco, con su estatus de paraíso fiscal, contribuye a la evasión de impuestos a gran escala, afectando los ingresos fiscales de otros países. La organización Tax Justice Network lo ha clasificado entre los territorios con mayor secreto financiero del mundo, algo que despierta sospechas sobre el origen de muchas fortunas que allí circulan.
Además, existen casos de lavado de dinero, corrupción política y crimen organizado que han sido vinculados, en ocasiones, a redes que aprovechan el manto de legalidad y confidencialidad que ofrece el Principado. Así, el paraíso no es tan perfecto como parece. Hay un precio por mantener la perfección. Un precio pagado no solo en dinero, sino en ética, equidad y verdad. Mónaco no solo es un lugar, es una idea. Una especie de maqueta viva de lo que sería una utopía para el capitalismo contemporáneo. Sin pobreza, sin delincuencia visible, con servicios eficientes, impuestos bajos y una economía centrada en el consumo de alto nivel. Aquí, el éxito se mide por el tamaño del yate, la rareza del reloj suizo o la exclusividad del traje a medida. Todo lo que ocurre en Mónaco parece decir, si tienes dinero, este mundo está hecho para ti. En esta utopía, el Estado no molesta, no regula excesivamente, no cobra impuestos sobre la renta. El Estado es más bien un asistente silencioso que facilita la vida a los ricos, una especie de concierge institucional. Para muchos, Mónaco es la prueba viviente de que el mercado, libre, concentrado y sin restricciones, puede construir el paraíso. Pero esta visión tiene su contraparte crítica. El sociólogo Zygmunt Bauman advirtió que en la modernidad líquida, las estructuras sólidas como el Estado-nación pierden fuerza, y el individuo se vuelve cada vez más fluido, pero también más frágil. En Mónaco, esta fluidez se manifiesta en la movilidad sin límites de capital, pero también en el desarraigo. Muchos de sus residentes ni siquiera son monegascos, son ciudadanos del mundo, o mejor dicho, ciudadanos del capital. El filósofo Jean Baudrillard, en su teoría del simulacro, sugiere que en el mundo posmoderno ya no vivimos la realidad, sino una copia de la realidad. Así, Mónaco puede ser vista como una gran escenografía, una postal animada que reproduce el sueño capitalista en alta definición. Pero, ¿qué pasa si ese sueño se convierte en una ilusión? En esa ilusión perfecta, todo lo que no encaja, pobreza, desigualdad, conflicto, se expulsa o se oculta. El paraíso capitalista no tolera lo feo, lo incómodo, lo real. Mónaco funciona. ¿Pero para quién? Detrás del brillo y la exclusividad que definen a Mónaco, existe un sistema cuidadosamente diseñado para reproducir el poder y el privilegio a través de generaciones. Las élites que habitan este principado no solo disfrutan del lujo, sino que participan en una verdadera ingeniería social, donde la educación, los valores y las relaciones actúan como pilares fundamentales. Las escuelas privadas y los colegios internacionales en Mónaco no solo ofrecen una educación académica de élite, sino que también inculcan códigos de comportamiento, normas sociales y una visión del mundo que refuerza el sentido de pertenencia a una clase exclusiva. Según el sociólogo Pierre Bourdieu, este proceso es parte de la transmisión del capital cultural, un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten a las élites mantener y legitimar su posición social. En Mónaco, el habitus, es decir, el conjunto de disposiciones y hábitos adquiridos, se refleja en detalles que van desde el modo de hablar hasta las actividades recreativas, pasando por la manera de vestir y de relacionarse. Esta ingeniería social también funciona como un mecanismo de control simbólico. El lujo, más que un simple consumo, es un lenguaje que delimita quién pertenece y quién queda afuera. Los rituales sociales, desde las fiestas hasta las competiciones deportivas, refuerzan los lazos internos y la identidad grupal, mientras que los outsiders son relegados a los márgenes. Así, la vida de lujo en Mónaco no es solo un privilegio, sino un complejo sistema de reproducción social que asegura que el poder permanezca concentrado y que el lujo siga siendo un símbolo de distinción y exclusión. En Mónaco, el lujo no es solo un estilo de vida, sino una experiencia casi espiritual, un sistema de creencias laico que rinde culto al consumo, la exclusividad y el estatus. Al igual que las antiguas religiones construían templos y rituales para conectar a sus fieles con lo divino, el lujo moderno crea sus propios templos.
las boutiques de alta costura, los casinos, los hoteles de 7 estrellas y los yates monumentales que surcan el Mediterráneo. Estos espacios no solo son lugares físicos, sino escenarios sagrados donde se despliega el rito del consumo y la exhibición de poder. El filósofo alemán Walter Benjamin observó que los pasajes comerciales del siglo XIX eran catedrales del capitalismo, lugares donde se mezclaban la mercadería, el arte y la arquitectura para crear una atmósfera de fascinación y deseo. Hoy, en Mónaco, esta tradición se prolonga y se intensifica. Las personas que viven aquí participan en un culto que celebra el brillo, la exclusividad y la abundancia. El sociólogo Byung-Chul Han analiza cómo la sociedad contemporánea se ha transformado en una sociedad del rendimiento, y donde el individuo debe constantemente demostrar su éxito y valía, como si la vida fuera un perpetuo ritual de autoexhibición. En este contexto, el lujo funciona como una religión moderna. Sus fieles buscan en él no solo placer, sino también identidad, pertenencia y trascendencia. Sin embargo, como en toda religión, también existen sus sombras: el temor a perder la fe, la ansiedad por mantener el estatus y la soledad que puede surgir cuando el ritual termina. Mónaco, entonces, no es solo un paraíso terrenal, sino un altar donde se ofrendan los sacrificios modernos del consumo y el poder. Mónaco, un pequeño principado de apenas 2 kilómetros cuadrados, brilla con la intensidad de un faro en el océano global del capitalismo. Su vida de lujo, sus yates deslumbrantes, sus fiestas exclusivas y su silencio en torno a las desigualdades nos invitan a reflexionar sobre el mundo que estamos construyendo. ¿Es Mónaco un espejo del futuro que nos espera, un modelo a seguir o una advertencia? Algunos creen que la concentración extrema de riqueza y poder aquí representa la culminación del sueño capitalista, un mundo donde el dinero es el único rey y donde la movilidad social es un espejismo. Otros lo ven como una ilusión, una burbuja que en algún momento estallará, recordándonos que ningún sistema puede sostenerse sin justicia, sin inclusión y sin humanidad. El filósofo italiano Giorgio Agamben advierte que, cuando un espacio se convierte en zona de excepción, donde las leyes comunes no aplican, se corre el riesgo de crear realidades paralelas que ocultan problemas fundamentales. Mónaco puede ser, en este sentido, una zona de excepción, un oasis de riqueza en un mundo marcado por la desigualdad y la crisis. Pero al final, la verdadera pregunta es: ¿qué tipo de mundo queremos construir? ¿Uno donde pocos disfruten de un lujo inaccesible, mientras muchos quedan afuera? ¿O uno donde la dignidad, la equidad y el bienestar sean para todos? Mónaco es un espejo que refleja no solo la opulencia, sino también las contradicciones y desafíos de nuestra época. Y es responsabilidad de todos nosotros decidir si queremos seguir admirando su brillo, o si queremos mirar más allá, hacia un futuro más justo y humano.